Toda alabanza, honra y gloria para nuestro Señor Yahweh, Yahawashi, Bahashem, Raha, Kodash. Doble honores a los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Muchas bendiciones para esos hombres y bendiciones y saludos a los hermanos en las cuatro esquinas de este mundo, empujando esta pura verdad con honestidad y sinceridad. Con eso digo Shalom Israel, Barakatah, muchas bendiciones. El tema de hoy será los verdaderos nombres hebreos. Los verdaderos nombres hebreos, ese es el tema de hoy. Porque esos nombres hebreos van a ser muy importantes para la salvación. ¿Para la salvación de quién? De esta gente que tuve aquí. Las verdaderas 12 tribus de Israel, que consiste de ustedes llamados negros, latinos, taínos, indios norteamericanos. Ustedes son las verdaderas 12 tribus de Israel. Los llamados negros, latinos, taínos, indios norteamericanos. Las 12 tribus de Israel. Y cuando se trata del Hijo de Dios a su mano derecha, Yahawashi HaMashiach, Él es el único que puede traer esa salvación. Yahweh y Yahawashi. Porque lo que está sucediendo aquí en esta tierra es que cuando escogen un presidente, lo alaban, como están haciendo hoy día en estas elecciones, poniéndolos como un Mesías. Los presidentes no son el Mesías. Y ellos no podrán salvarte de lo que vendrá, pura tribulación. Ahora, el verdadero Mesías, Yahawashi HaMashiach, el verdadero Mesías, Él le dará esa salvación a sus escogidos esperanzados. De la nación de Israel, de la casa de David, porque esta verdad no es para las otras naciones, no. Nunca fue para las otras naciones. El Padre Celestial no ha hecho así con ninguna otra nación. Y eso está en Salmos 1:47, 19 al 20. Que ha dicho, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Pues el Hijo del Hombre, Yahawashi HaMashiach, Él no viene para todas las naciones, como te han dicho. Él viene para los escogidos, esperanzados de la casa de David. Y su nombre verdadero en hebreo es Yahawashi.
Yahawashi HaMashiach. Déjame leerlo otra vez. Salmos 1:47 y 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Y el Padre Celestial y su Hijo, a su mano derecha, están en acuerdo con las Escrituras. ¿Y sabes qué? Ellos no cambian. La palabra se refiere a la Biblia. Él se refiere a nuestro Padre Celestial, Yahweh Bahashem, Yahushai, a través de su Hijo, Yahawashi HaMashiach. Y a través de nuestro Señor y Salvador, Yahawashi, es como los elegidos obtienen ese entendimiento bíblico, porque Él fue hallado digno de desatar los sellos de este libro, y así fue. Pero no es para las otras naciones. Pues los presidentes no son el Mesías. Yahawashi HaMashiach lo es. Y es el Padre Celestial que le dio todo ese dominio a su Hijo en esta tierra. Y el Padre Celestial, Él reina en el reino de los hombres. Y esta es su película. Y es el Padre Celestial, Yahweh Bahashem Yahushai, que pone esos presidentes en poder. Pero la gente adorándolo, adorando a estos presidentes como si fuera el Mesías. No. Yahawashi HaMashiach es el verdadero Mesías. Y es a Yahawashi HaMashiach el que tú tienes que adorar. Y también saber los nombres. Porque esos nombres hebreos son beneficial para la salvación. Pero Él no ha hecho esto con ninguna otra nación. El Señor vendrá para sus primicias. Y la tercera parte, 1/3, que se quedará en ella. De la casa de David. Pero los verdaderos nombres hebreos son muy importantes. Y empezaremos en la escritura de Proverbios 30 y versículo 4.
que dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Por qué dirá eso? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Cuando ustedes creen que es Jehová y Jesús. No, ellos tienen nombres hebreos. Déjame leerlo otra vez, Proverbios 30 y versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién cerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Y esto habla del poder del Señor, del Padre Celestial, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Y esta escritura de Proverbios 30 y versículo 4 en el Antiguo Testamento también señala que el Padre y el Hijo a su derecha son dos entidades separadas. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, y están en acuerdo con las Escrituras. Ellos dos son dos entidades separadas, pero están en acuerdo uno al otro con las Escrituras. Al leer las Escrituras, la gente automáticamente asume que los nombres son Jehová y Jesús. Pero ¿por qué diría esta escritura cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo, si sabes? Porque solo los verdaderos adoradores tendrán y cargarán esos nombres en estos tiempos. Porque solo los verdaderos adoradores conocerán y llevarán los verdaderos nombres hebreos del Padre y del Hijo en estos últimos días. En el año 1524, un gramático del Renacimiento italiano, un gramático italiano llamado Gian Giorgio Trocino, le trajo la letra J, y él fue el padre de la letra J. Gian Giorgio Trocino estableció la letra J, fue conocido como el padre de la letra J. Pues pregúntense, ¿cómo puede ser el nombre del Señor Jesús cuando apareció la letra J en el año 1524? Y la Biblia tiene más años. Porque la palabra fue hecha carne. And dwelt among us. Ese llamado nombre de Jesús proviene de los griegos. Y ese no es el nombre del Señor, es Yahushua HaMashiach. Él tiene un nombre hebreo.
Pues pregúntense, ¿cómo puede ser el nombre del Señor Jesús cuando apareció la letra J en el año 1524? Pero cuando se trata del verdadero nombre de nuestro Señor y Salvador, su nombre hebreo ha existido mucho antes del año 1524. Los nombres hebreos legítimos han sido dados a esos hombres veraces, según la escritura de Juan 17:6. El Señor le dio los nombres a sus siervos. Se los dio a los ancianos. Que son de su corazón, de su propia mente. El nombre del Hijo a su mano derecha es Yahawashi, que significa Él es el Salvador. El Padre Celestial y el Hijo a su mano derecha tienen nombres verdaderos hebreos. Yahweh es el Padre, Yahawashi es el Hijo a su mano derecha. Y uno tiene que invocar esos nombres para ser salvo. Yahweh y Yahawashi. And I can't stress that enough. Porque esos son los nombres verdaderos. Y nosotros también tenemos fe en esos nombres. Pero la J vino en el año 1524. Pero los nombres hebreos legítimos han sido dados a esos hombres veraces. Y te lo dice la escritura de Juan 17:6. Esos nombres fueron dados para ser declarados por toda la tierra. Por el unicorn, por el unicornio. The Feedhorn, los satélites y la internet. En formas de videos que entran a tu casa para escuchar. ¿Sabes qué? Vamos por esa escritura de Juan 17:6. Juan 17:6. ¿Qué dice? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Otra vez. San Juan 17.
y 6. He manifestado tu nombre. Y aquí está hablando el Hijo de Dios en letra roja. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Pues el Señor ha dicho que Él manifestó, Él dio esos nombres a sus siervos. A los ancianos de la Gran Piedra de Molino. Y después esos ancianos se los dieron a sus hermanos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Solo los verdaderos adoradores conocerán y llevarán los verdaderos nombres hebreos del Padre y del Hijo en esos últimos días. Y esos nombres fueron declarados a los hombres del Señor y ellos han guardado la palabra a lo mejor posible estando en cautiverio. Y ellos cargan esos nombres en sus frentes, en sus mentes, memorizados. Como dice en Apocalipsis 14:1. Nuestro Señor y Salvador, Yahushua HaMashiach, habla en esta escritura. Y Él ha declarado esos nombres hebreos legítimos a sus hombres. Exacto. Y también la palabra. Eso está aquí en el 14. Juan 17 y 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Exacto. Aborreció quiere decir odiar. El mundo los odiaron y todavía somos odiados. Somos odiados por decir la verdad. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, que quiere decir odiar, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y este es Yahushua HaMashiach en la letra roja hablando otra vez más, una vez más. Nuestro Señor y Salvador, Yahushua HaMashiach, también les ha dado la verdad de las Escrituras a los elegidos esperanzados de la casa de David. El mundo los aborreció. Exacto, que eso significa que los hombres del Señor son odiados. Tal como ha dicho la escritura de Amós 5 y 10. Amós 5 y 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. Exacto, lo odiaron. Odian a los que dicen la verdad. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. ¿Ves? Y si odian a los siervos del Señor es porque odiaron al Señor primero.
Y así es. Juan 15:18 te lo dice. Juan 15:18 te lo dice. Dame ver lo que dice esta. Juan 15:18. Si el mundo los odia, ¿ve? Si el mundo los odia, ya saben que a mí me odió antes que a ustedes. Vamos a leerlo otra vez. Juan 15:18. Si el mundo los odia, ya saben que a mí me odió antes que a ustedes. Ahí está. Juan 15:18 te lo dijo. Y esa palabra aborreció quiere decir odiar. Y eso está en la Biblia, traducción del Nuevo Mundo. La escritura de Juan 15:18 ha dicho: si el mundo os aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ahí está. Y estoy en Juan. Exactamente, han odiado al Señor, Yahawashi Mashiach, antes que a vosotros. Y todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. 1 Juan 2:23. Y si ustedes israelitas no tienen esos verdaderos nombres hebreos del Padre y de su Hijo, no habrá salvación. No entrarán a los aposentos si no tienen esos nombres verdaderos, Yahweh y Yahawashi. Hawashainawa. Yahweh Bahashem, Yahawashi Bahashem HaKodash, Hawashainawa. Sin esos nombres hebreos no habrá salvación, porque cuando ustedes digan Jesús, Jesús, sálvame, esos ángeles no van a escuchar. Es como diciéndole a alguien: mira, Pablo, cuando su nombre es Carlos. Él no te va a contestar. Él va a seguir caminando. Tiene que invocar los verdaderos nombres. Y lo digo otra vez. Si ustedes, israelitas, no tienen esos verdaderos nombres hebreos del Padre y de su Hijo, no habrá salvación. Vamos para Romanos 10 y 13. Porque a mí me gusta esa escritura. Romanos 10, 13 al 14. Porque ¿cómo van a saber los nombres
verdaderos hebreos si no hay sinceros y honestos hombres en esta tierra declarándolos para tu bien? Romanos 10 y 13. Aquí estoy. Romanos 10 y 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí lo tienes. Romanos 10 y 13. Una vez más. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel o cualquiera habla de ustedes llamados negros, latinos, taínos, indios, norteamericanos, las 12 tribus de Israel. Verdadero Israel. Cualquiera o todo aquel habla de los israelitas, que consiste de los llamados negros, latinos, taínos, indios norteamericanos, israelitas extranjeros del mismo linaje y sangre, por descendencia paterna. Y así será. Porque como te leí en el principio, esto no es para las otras naciones. Y el 14, aquí está. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahí está. Una vez más en el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel? Esto es Romanos 10 y 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Recuerden, también en esos tiempos antiguos, en la tierra de Israel, ¿qué idioma se hablaba también? El hebreo. Pues tú no crees que ellos también tienen nombres hebreos. Claro que sí. El Padre Celestial va a poner ese lenguaje puro, que es el hebreo, para que sus siervos invoquen su nombre. Pues exacto, ¿cómo creerán en esos nombres hebreos legítimos sin un predicador? Los nombres verdaderos ya no están ocultos, sino que están siendo proclamados todavía por toda la tierra a través de la internet. Y los nombres serán verdaderamente magnificados cuando el Señor Yahweh y Yahushai ponga ese espíritu sobre los rusos para que vengan contra Babilonia la Grande, que es América, en guerra. Mucha tribulación vendrá.
y Babilonia la Grande será removida, para nunca levantarse jamás, nunca más se levantará. Israel será construido, pero Babilonia la Grande moderna nunca reconstruirá, nunca. Se quedará por un ejemplo en las cosas de que no hacer, de que no hacer. The Forbidden Zone, la zona prohibida, en español. El Señor se magnificará y se santificará a sí mismo en la destrucción de Babilonia la Grande en estos tiempos. Y ustedes nunca encontrarán la verdad en esos templos hechos de manos. Ustedes nunca encontrarán la verdadera sabiduría ni los nombres hebreos legítimos en esos templos religiosos hechos de mano. Pero encontrarás esa verdad en las calles. Por eso es que ellos odian a los que dicen la verdad en las calles. Por la voluntad del Señor, Yahweh Yahushai, solo los verdaderos adoradores conocerán y llevarán los verdaderos nombres hebreos del Padre y del Hijo en estos últimos días. El Señor les ha dado los verdaderos nombres hebreos a los ancianos y a su vez ellos han pasado esos nombres legítimos a la hermandad, the brotherhood. El Señor Yahweh Yahushai ha dado pastores según su corazón, según la escritura de Jeremías 3 y 15. Pero déjame leer Romanos 10, 3 al 14 otra vez. Porque todo aquel, eso habla de Israel, que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel? Ahora es el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Exacto. Tiene que haber alguien honesto, sincero, que te diga esos nombres hebreos en sinceridad y en honestidad. Yahweh es el Padre, Yahushai es el Hijo a su mano derecha. Vamos para Jeremías 3 y 15. También sabemos que hay agentes vigilando, pero ellos no pueden hacer nada. Nadie puede hacer nada. ¿Por qué? Porque esto es del Padre Celestial. Y esos elegidos del Señor nunca pueden ser arrancados de su mano, como dice la palabra. Nadie puede derrotar al Señor Yahweh y Yahushai, para que lo sepan.
lo que viene a este planeta es pura tribulación. Y por eso es que el Señor mandará a su Hijo a su mano derecha para sus elegidos esperanzados. Y si nos odian, es porque odian al Señor primero. Como te leí. Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, con esa sabiduría y ese conocimiento. Porque el Padre tiene un nombre hebreo que ustedes tienen que saber, Yahweh. El Hijo a su mano derecha tiene un nombre hebreo que ustedes tienen que saber, Yahawashi. Pero somos odiados por decir la verdad. Por eso es que caminan en el otro lado. También. O cruzan la calle. Pero el Señor les dará pastores conforme a su corazón, que es en referencia a su mente. Y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Sí, con esa sabiduría y conocimiento de las Escrituras. Esta es la voluntad del Señor. Y esos hombres estacionados por todo el mundo os alimentarán con la verdad y con los secretos de las Escrituras. Te alimentarán con esa verdadera doctrina bíblica del Señor Yahweh Ba'Shem Yahushai. Por eso a estos hombres se les ordenó comerse el panecillo, the whole roll. El panecillo completo que habla de las Escrituras. Y ese conocimiento y entendimiento empieza con los verdaderos nombres hebreos dados. Yahweh el Padre y Yahawashi el Hijo. Vamos a ir para Proverbios 18 y 10. Aunque el nombre del Señor es una torre fuerte, pero ese alimento, esa comida para la mente, para el pensamiento, es dado en las calles y en línea por los hombres sinceros del Señor, Yahweh Yahushai. Y el Señor les ha dado un regalo para entender. Un regalo en esos últimos tiempos. Y cuando se trata de los nombres reales del Padre y del Hijo, esos nombres hebreos legítimos serán los que traerán la salvación. Esos nombres traerán la salvación. The food for thought. Ese alimento, that food for thought, se encontrarán. Esa comida del pensamiento se encontrará en las calles y en línea por los hombres sinceros y honestos del Señor
Yahweh wa Yahushua. Y esos nombres hebreos legítimos serán los que traerán la salvación. Y al invocar esos otros nombres blasfemos en el tiempo de la salvación, esos ángeles del Señor no escucharán. Proverbios 18 y 10, en la página 621. Proverbios 18 y 10. Torre fuerte es el nombre de Yahweh, Bahashem Yahushai. A él corre el justo y será levantado. Y cuando esos nombres sean invocados por los elegidos esperanzados del Señor, ellos serán levantados a esos aposentos, a los carros del Señor, esos carros de fuego del Señor. Pues el nombre del Señor, Yahweh Ba'ashem Yahushai, es una torre fuerte. Y una torre fuerte siempre fue un lugar de refugio. Una torre fuerte siempre fue un lugar de refugio. Y ahí te dijo, torre fuerte es el nombre de Yahweh, Bahashem Yahushai, a él corre el justo y será levantado. Déjame decirles otra vez, una torre fuerte siempre fue un lugar de refugio que estaba sólidamente construido y fuertemente fortificado para resistir. Así es el nombre del Señor, Yahweh y Yahushai. Así es el nombre del Señor, Yahweh Ba'ashem Yahushai, como torre fuerte. Y los justos, que habla esta escritura de Proverbios 18 y 10, eso habla de los fieles elegidos esperanzados de la nación de Israel, que consiste de los llamados negros, latinos e indios norteamericanos. Todo Israel será justo. Dos partes morirán, pero vendrán para atrás en reencarnación. La escritura de Salmos 1:35 y 13 dice que el nombre del Señor, Yahweh Ba'ashem Yahushai, permanece para siempre. El nombre del Señor permanece para siempre. Y ellos tienen nombres hebreos. El nombre del Padre verdadero en hebreo es Yahweh. Y el que tú llamas ignorantemente Jesús es Yahushai. Ellos tienen nombres hebreos. La escritura del Salmos 1:35 y 13 dice que el nombre del Señor, Yahweh Ba'ashem Yahushai, permanece para siempre. El nombre del Señor, Yahweh Ba'ashem Yahushai, es eterno. Y al invocar esos otros nombres blasfemos en el tiempo de la salvación, esos ángeles del Señor no escucharán. Los ángeles del Señor
escucharán cuando los nombres hebreos legítimos sean invocados. Exacto. Nombres hebreos legítimos sean invocados. Vamos para Joel 2:32. Pues torre fuerte es el nombre de Yahweh, Hashem Yahushai. A él correrá el justo y será levantado. Ahí está. Vamos para Joel 2:32. Joel 2:32. Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh, Hashem Yahushai, será salvo. Esos nombres son en hebreo. En hebreo. Invocar los nombres en hebreo. Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh, Hashem Yahushai, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, Hashem Yahushai, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Todo aquel o cualquiera, como dice en la King James de 1611, whosoever, eso habla de Israel. Recuérdense, esto no es para las otras naciones. Sí, en las otras naciones hay israelitas extranjeros del mismo linaje y sangre de Israel por la simiente paterna, porque la semilla paterna de un padre es lo que determina la raza de un hijo o una hija. Como siempre digo y siempre lo voy a decir, tú tienes una fruta y le sacas la semilla de esa fruta y la siembra, ¿qué va a salir? Lo mismo de esa fruta. Lo mismo con el hombre. El hombre determina la raza de un hijo o una hija. Déjame leerlo otra vez aquí. Empieza en la página 829 en esta Biblia. Que dice en esta Biblia: y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh, Hashem Yahushai, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, Hashem Yahushai, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Exacto. Y el Padre Celestial tendrá misericordia a quien él tendrá misericordia. Pues todo aquel o cualquiera, como dice en la King James de 1611, habla de los israelitas, que consiste de los llamados negros, latinos, taínos y indios norteamericanos. La salvación no es para las otras naciones paganas fuera de Israel. Y hay otra escritura que menciona la palabra cualquiera o todo aquel. Eso está en Hechos. En Hechos 2:20 al 21. Whosoever. Hechos 2:20 y 21.
Ok, Hecho está en 980, en la página 986. Hechos 2 y el 20 al 21. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Salakia, déjame leer eso otra vez. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y el 21 aquí está. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, Israel. Y así será. Cualquiera o todo aquel se refiere a la verdadera nación de Israel. Los verdaderos nombres hebreos del Padre y del Hijo son beneficiosos para la oración y para la salvación de un israelita. Y cuando se trata de los nombres hebreos verdaderos, los 144,000 cargaban los nombres. Los 144,000 cargaban los nombres y la canción nueva que nadie más pudo aprender. Exacto. Esos hombres cargaban esos legítimos nombres en sus mentes, memorizados, en sus corazones. Vamos para la escritura de Apocalipsis 14 y 1. Déjame ver una cosa. Ok. Hoy sí que es un día caluroso. Pero tenemos que hacer el trabajo. Apocalipsis 14 y 1, que aquí dice el cántico de los 144,000. Y para eso siempre decimos que Dios lo permita. Lord willing. Porque ¿quién yo soy para decirle al Padre lo que hacer? Y yo soy un novice. Estoy como empezando, estoy como como 2 o 3 minutos en la palabra. Un día para el Padre es 1000 años, 1000 años para el Padre es un día. Y tenemos ancianos y hermanos que están sobre los que están empezando. ¿Ves? Y así es que uno tiene que pensar. Ok, pero vamos a seguir en Apocalipsis 14 y 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Sión quiere decir monumento y habla de Israel.
Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Quién es el Cordero? El Hijo de Dios a su mano derecha, Yahushua HaMashiach. El Cordero representa a nuestro Señor y Salvador, Yahushua HaMashiach. Juan dijo en la escritura de Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El monte Sión representa monumento y es Israel. También Jerusalén es un pueblo antes que un lugar. Pero tener el nombre de su padre escrito en la frente habla de los 144,000 escogidos del Señor Yahweh Yahushai, que tenían los verdaderos nombres hebreos memorizados. 12,000 hombres elegidos de cada una de las 12 tribus de Israel. De Judá, que son los negros de América, 12,000 hombres. De Benjamín, que son los indios del oeste, los jamaicanos. De Benjamín, 12,000 hombres. De Levi, que son los haitianos, 12,000 hombres. Y ese fue el reino del sur. Ahora el reino del norte, Simeón, salieron 12,000 hombres. Los dominicanos, Zabulón, que es Guatemala a Panamá, 12,000 hombres. Simeón, 12,000 hombres, que son los dominicanos. Zabulón, 12,000 hombres. Guatemala a Panamá, que salieron 12,000 hombres. Efraín, salieron 12,000 hombres puertorriqueños. Manasés, 12,000 hombres. Los cubanos. Gad, los indios norteamericanos, 12,000 hombres de Manasés, 12,000 hombres de Gad, 12,000 hombres de Efraín. Rubén, indios seminoles, 12,000 hombres. Naftalí, Argentina a Chile. Argentina a Chile, 12,000 hombres. Asher, Venezuela, Colombia a Uruguay, 12,000 hombres. Isaacar, los mexicanos, que son buenos trabajadores, 12,000 hombres. ¿Y cuántas tribus hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12,000 hombres por 12, 144,000. 12,000 por 12 tribus, 144,000. Y para eso siempre decimos que Dios lo permita. Pero el Cordero representa a Yahushua HaMashiach, el Hijo del Hombre. Y los elegidos del Señor son ese cuerpo gobernante de Israel que tenía los verdaderos nombres hebreos de Yahweh y Yahushai memorizados en sus mentes. Los verdaderos nombres hebreos del Padre Celestial y del Hijo han sido manifestados a aquellos hombres veraces de la nación de Israel, según la escritura de Juan 17:6 que te leí anterior. Entonces esos fieles hombres llevan esos nombres hebreos en estos últimos días. Y el 2 te dice, Apocalipsis 14:2. Y oí una voz del cielo como estruendo.
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Ves? Arpistas que tocaban sus arpas. Exacto, en verdad. Que tocaban la verdad de las escrituras. Esta es nuestra arpa y te la estamos cantando. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban, el 3 ahora, Apocalipsis 14 y 3, y cantaban un cantico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cantico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos, sí, fueron comprados para atrás, fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Ves? Y nadie pudo aprender esa canción. Dice canción nueva, ese cantico nuevo. Un cantico nuevo. Será un cantico nuevo para ustedes, porque nadie te ha dicho la verdad. Y es un cantico nuevo para ustedes en oír la verdad, porque ya te lavaron el cerebro en esas religiones. Cuando uno viene a esta verdad, uno tiene que borrar lo que ha aprendido en esas religiones falsas y aprender de nuevo. Porque no te están diciendo la verdad. Te van a hacer caer. Ellos no empujan los nombres verdaderos. Y si tú le dices todas estas escrituras que te leí, ellos te dirán diferentes cosas. Los verdaderos nombres hebreos del Padre Celestial y del Hijo han sido manifestados a aquellos hombres veraces de la nación de Israel, según la escritura de Juan 7 y versículo 6. Entonces esos fieles hombres llevan esos nombres hebreos en estos últimos días. Y ellos no se contaminaron con otras doctrinas. Y así fue. Pero con todo eso, que ustedes, hermanos, hayan sido edificados en esta pura verdad. Y con eso digo, doble honores a los ancianos de la Gran Piedra del Molino. Muchas bendiciones para esos hombres y bendiciones y saludos a los hermanos en las 4 esquinas de este mundo empujando esa pura verdad. Y con eso digo, Shalom Israel, Raktah, muchas bendiciones. Shalom.